Vamos a comenzar a hablar en profundidad en el programa de hoy sobre la jornada que se espera para la jornada de hoy, para este viernes. Por eso tenemos como invitadas a Esther Martín, secretaria de Acción Sindical, Mujer y Juventud de Comisiones Obreras. Señora Martín, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, buenos días, un placer. Y también nos acompaña Miriam Montes de Oca, portavoz de Igualdad de UGT Canarias. Señora Montes de Oca, muchas gracias por venir, muy buenos días. Buenos días a todas las personas que nos están viendo. Bueno, voy a comenzar con una pregunta, Esther, que no sé si me puede responder. Hoy en España vivimos en un país igualitario, al menos sobre el papel no hay discriminación de ningún tipo. Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Totalmente. La ley es igual para todos y para todas. Una vez que la llevas a la práctica, como bien dices, la situación cambia hasta tal punto que las mujeres somos discriminadas simplemente por nuestra condición de género, en el ámbito laboral, pero también en el social y en el familiar. Y es por eso por el que el 8 de marzo reivindicamos esa igualdad, pero una igualdad de trato, una igualdad efectiva entre hombres y mujeres, una igualdad entre las personas en las que todos y todas nos tenemos que implicar para avanzar como sociedad, si queremos una sociedad más justa y una sociedad que avance. Señora Montes de Oca, imagino que coincide, que piensa que de facto no hay una igualdad real entre hombres y mujeres en nuestro país. ¿Cómo se puede solucionar? ¿Con más leyes o simplemente no hay que legislar más y decir ya lo que ya está escrito, llevarlo a cabo? Como decía, desde la Constitución española está reconocido la igualdad entre mujeres y hombres y no es hasta el 2007 en el que existe una ley específica para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Y en el 2019 estamos viendo que tampoco se ha conseguido, de tal manera que no creemos que haya que dejar de legislar, aunque sí que hay que empezar a ver si las medidas que se están llevando a cabo están resultando efectivas, que evidentemente en el ámbito laboral no lo es. Pero sí que podemos avanzar. Desde el Gobierno de Canarias, por ejemplo, se podría avanzar en una estrategia canaria sobre la igualdad salarial o por la brecha salarial, que también se puede convertir en una ley, y de la misma manera que en el ámbito de sus competencias también se podría legislar en una ley canaria por la conciliación de la vida personal, laboral y familiar. Ya que estamos hablando de la brecha laboral, señora Martín, le pregunto por ella. ¿Una mujer hoy en un mismo puesto de trabajo que un hombre cobra menos o el problema es que la mujer ocupa otros puestos de trabajo donde se gana menos? Por empezar por lo básico y que es la mayor confusión. No hay convenios colectivos que establezcan diferenciados, como ocurría en los años 60, un salario para el hombre y otro salario para la mujer. Por supuesto que no. Cuando hablamos de brecha salarial, lo que comentamos es que el 76% de los contratos a tiempo parcial los afrontan las mujeres, y no por decisión propia, sino porque nos los impone el mercado laboral. Hablamos de brecha cuando los sectores feminizados son los que menos cobran, cuando 9 de cada 10 excedencias o reducciones para cuidar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros familiares dependientes, los asumimos nosotras, y eso con un detrimento para nuestro salario, nuestras cotizaciones y por lo tanto nuestra protección social y nuestras jubilaciones futuras. Por lo tanto somos mujeres pobres en la actualidad, estando en activo, pero seguiremos siéndolo cuando nos jubilemos. Y no obstante, sí que hay acuerdos que se escapan a la negociación colectiva, sí hay acuerdos que ha denunciado Comisiones Obreras en Canarias y que además el Tribunal Superior de Justicia nos ha dado la razón, en el que hay hoteles, sobre todo aquí en la isla de Tenerife, que discrimina por razón de género, en el que hombres y mujeres con mismas categorías profesionales, realizando funciones similares, ellos cobraban complementos de cerca de 670 euros, mientras que las mujeres cobraban apenas 189. Eso es una discriminación salarial real que el propio Tribunal de Justicia nos ha dado la razón, pero la brecha salarial va más allá que la propia estructura salarial. ¿Querría eso decir que hacen falta más inspecciones para localizar estos casos? Por supuesto. Primero hace falta una ley que sea garantista, una ley que obligue a que haya transparencia salarial en las empresas, sobre todo para aquellos acuerdos y pactos que se ocultan. Y por supuesto, más herramientas en la inspección de trabajo, más recursos, más inspectores e inspectoras, porque los pocos que hay están desbordados. De hecho, el ratio de la Comunidad Europea es de un inspector e inspectora por cada 7.000 trabajadores o trabajadoras. En España ese ratio se duplica, llega casi a los 16.000 trabajadores que tienen que cubrir pues estos profesionales, cuestión que es totalmente inviable. Señora Montes de Oca, a raíz de lo que ha dicho la señora Martín, ¿por qué piensa usted que las mujeres ocupan puestos de trabajo más precarios? Bueno, lo cierto es que los trabajos que realizan las mujeres son los que están peor valorizados, y de ahí es de lo que hablamos los sindicatos de trabajo de igual valor, porque entendemos
La brecha salarial ya no solamente se explica, como decía muy bien antes Esther, diciendo que casi no existen convenios colectivos en los que se discrimine salarialmente por razón de género, pero sí que de facto se da por los complementos, como decíamos. Por eso necesitamos una inspección de trabajo que sea fuerte y que esté preparada para pues perseguir las discriminaciones que se dan en los centros de trabajo. No se nos puede olvidar en ningún caso la responsabilidad en materia de igualdad de las patronales canarias. Se puede, en base a la negociación colectiva, introducir medidas, mejorar los planes de igualdad para acabar con la desigualdad de género en las empresas. Y volviendo a la brecha salarial, es muy importante que asumamos que la brecha salarial en Canarias es una realidad. En este caso se trata de la tasa de brecha salarial que hay en Canarias es del 13,89 y esto al final hay que explicárselo a la gente. Lo que significa es que las mujeres canarias cobran de menos que 2.938 euros con respecto a los hombres. Esto es un drama, sobre todo en una región que es de las más pobres de España y además en la que los sueldos pues son de los más bajos. Señora Montes de Oca, ¿es quedarse embarazada o tener un hijo un problema para una mujer trabajadora hoy por hoy? Hoy por hoy sí. El año pasado, en el 2018, se redujeron las prestaciones por maternidad que se pedían las mujeres y además también tenemos datos que nos dicen que las excedencias que por cuidado de familiares dependientes o de menores a cargo las asumen un 82% las mujeres canarias. Esto lo que quiere decir es que las mujeres canarias nos estamos yendo del mercado laboral para cuidar a nuestros familiares dependientes y a nuestros hijos. Evidentemente la desigualdad en este sentido es patente y por eso lo que decía en el principio de mi intervención, la importancia de avanzar hacia una ley de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, porque la igualdad en este sentido no está conseguida. Señora Martín, le hago la misma pregunta. ¿Cómo solucionamos eso de que la maternidad sea un problema para las mujeres? Primero, que los permisos de maternidad y paternidad sean equiparables, sean los mismos. Primero por una cuestión de corresponsabilidad y de derechos también para el hombre como progenitor, pero para, entre otras cuestiones, no tener que pasar por esas preguntas que hoy en día tenemos que aguantar, como ¿va usted a quedarse embarazada? ¿Tiene usted previsto quedarse embarazada? Porque la realidad es que un embarazo, una maternidad supone un paro en nuestra progresión profesional y por lo tanto es un input que nos perjudica gravemente. Necesitamos más herramientas, más implicación de la administración, escuelas para nuestros niños y para nuestras niñas de 0 a 3 años, para que nos pongan medidas que no nos obliguen a tener que abandonar nuestra trayectoria profesional porque no tenemos otra salida. Me llama la atención esa frase que ha dicho. Un empresario puede decir, ¿piensa usted quedarse embarazada en un futuro próximo? ¿Qué puede hacer una mujer que se ve sometida a esa pregunta? Pues lo que tiene que hacer es denunciar porque es una pregunta discriminatoria, es una pregunta que atenta contra tu persona y desgraciadamente sí. Es que el año pasado una empresa muy importante de este país, preguntaba, incluso llegó a hacer test de embarazo a sus trabajadoras, que ante las denuncias de las organizaciones sindicales los camufló diciendo que era por una cuestión de salud laboral y realmente lo que estaba persiguiendo era el embarazo, la maternidad. Esto sigue ocurriendo hoy en día. ¿Se multó a esa empresa? ¿Una sentencia en contra de esa empresa? La verdad que sinceramente lo desconozco, pero fue tan llamativo y además una empresa tan importante en nuestro país, pertenece a una aerolínea muy importante en España. Lo desconozco, pero espero que sí que haya sido multado a pesar de que reculase, a pesar de que quisiese camuflar pues este atentado que hizo contra las mujeres trabajadoras de su empresa. Es increíble que tengamos que hablar de esto en 2019. Una última pregunta. ¿Los sindicatos qué llamamiento hacen a las mujeres para hoy? ¿Qué deben de hacer las mujeres hoy? Desde Comisiones Obreras hemos planteado un paro de 2 horas por turno para los trabajadores y las trabajadoras. En el sector de la enseñanza lo hemos ampliado a 24 horas esa cobertura porque eran las necesidades lo que nos trasladaron nuestros afiliados y afiliadas. Y por supuesto que toda la ciudadanía se sume a las manifestaciones de la tarde de hoy, convocada por los movimientos y las plataformas feministas a las que Comisiones Obreras, por supuesto, como parte del movimiento nos sumaremos y ahí estaremos todos y todas reivindicando
no solo nuestra igualdad efectiva entre hombres y mujeres, sino en contra de aquellos que hoy, sin quedarse ruborizados, pretenden atentar contra los derechos que hemos adquirido tras años de lucha y tras años de protestas también. Señora Montes de Oca, rápidamente, la posición, me imagino, que de UGT es muy parecida en cuanto al llamamiento de hoy. Un apunte, ¿qué se le llama hacer a los hombres en la jornada de hoy? Bueno, yo quería matizar, en UGT Canarias ya estamos en huelga, nuestra convocatoria de huelga empezó a las 12 de la noche porque va desde las 2 horas de huelga a toda la jornada laboral, de tal manera que ya estamos empezando a recibir los primeros datos de participación en nuestra convocatoria de huelga y como le decía, pues yo me sumo a la huelga de 24 horas pues escuchando a nuestras bases y a las organizaciones feministas y al movimiento feminista en su conjunto que nos pedían una huelga con cobertura legal de 24 horas. En base a eso, pues como decía la compañera, tenemos las mismas reivindicaciones en materia laboral, nos vamos a hacer un paro especialmente visible de 12 a 2 de la tarde y nos vamos a sumar masivamente toda la organización a las manifestaciones convocadas por las diferentes plataformas y las diferentes redes en todas las islas. Por eso me gustaría hacer un llamamiento a la participación tanto en la huelga, que bueno, pues es estudiantil, de consumo y también laboral, y por supuesto la participación masiva como pasara el año pasado en las manifestaciones convocadas por la tarde. Gracias, señora Montes de Oca. Cierto, nos hemos centrado más en el aspecto laboral, pero durante el programa hablaremos de los otros aspectos. Señora Martín, muchas gracias. Gracias por acompañarnos esta mañana. Un placer, gracias. Buenos días. Muy buenos días a las dos.